Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia, que se denomina Nuevo Modelo Conceptual de Transferencia de Conocimiento. Adiós. Nuevos exámenes de transferencia, que va a impartir el profesor doctor Salustiano Mato de la Iglesia, catedrático de la Universidad de Vigo, vicepresidente adjunto de la CRUE, Universidades Españolas, y tiene el control de la reunión el ponente de esta presentación, el profesor doctor Antonio Luque. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, José Manuel. Muy bien, pues como José Manuel ha comentado, después de esta charla tan interesante que han compartido Javier y él, en la que nos han hablado de la progresión de la carrera académica y los cambios que se prevén en ella, pues tenemos una nueva charla para abordar otro aspecto de esa misma carrera académica, que es la evaluación de la misma. El título de la charla es el nuevo modelo conceptual de transferencia de conocimiento, que nos las va a impartir Salustiano Mato. Salustiano es catedrático de Universidad de Zoología y doctor en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela y desde el año 2000, como digo, catedrático en la Universidad de Vigo. Él ha publicado más de 100 trabajos científicos sobre ecología del suelo, tratamiento de residuos, que son sus áreas de trabajo, y es autor de 2 patentes. Y en la gestión universitaria, en este campo, ha sido vicedecano de facultad, director de departamento, decano de facultad, vicerrector de investigación y rector en la Universidad de Vigo. Por la razón más importante por la que lo hemos invitado, y le agradecemos mucho su participación, es que desde febrero de 2019 él es presidente del Comité Asesor del Sesenio de Transferencia del Conocimiento en la CNEA y en la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. Y precisamente de ese sesenio de transferencia y de la forma en la que se evalúa y se reconoce es de lo que nos va a hablar hoy Salustiano. Salustiano, muchas gracias por participar. La idea, bueno, es como parecida a la presentación anterior. Todos los participantes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat a medida que se va desarrollando la presentación, y cuando terminemos, pues dedicaremos un tiempo a responder estas preguntas. ¿De acuerdo? Pues sin más dilación, lo que voy a hacer es, creo que tengo que convertirte en panelista. A ver cómo hago esto. Si lo consigo. Bien, manera de hacerlo. ¿O no? Ay, ahora no lo consigo, perdón. Quizás tengas que ser host, Antonio. Pero eso no, es que eso no me lo han pasado, claro. No, el host es José Manuel. Bien. José Manuel, ¿puedes poner de organizador a Antonio? O directamente que comparta con Salustiano, que lo haga panelista, ya acabamos antes. Entonces sigue por aquí José Manuel. José Manuel. Sí, no vamos a hacer eso, ¿no? Lo intento hacer yo. Tienes que ponerte como organizador primero. Ya estás como organizador, Antonio. Esto es. Ahora. Tienes que pasarlo a panelista y luego de panelista ponerlo como presentador. Efectivamente, eso es lo que no podía hacer antes. Ahí. ¿Por qué no me permite hacer panelista? Ahora lo conseguiré. Ahora, Salustiano, ¿nos puedes escuchar y puedes hablar? ¿Me escucháis ahora? Sí. Sí, buenas tardes.
Lo que decía, muchas gracias por participar y nada, todo disponible para ti. Muy bien, pues vamos a poner la presentación. ¿Podré compartir? Sí, ¿no? Aquí está. ¿Se ve? Sí. Se ve la presentación, ¿no? Bueno, ¿se me escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hacer un repaso un poco de cómo ha surgido lo que es la aplicación práctica de un nuevo modelo conceptual que se desarrolló en CRUE buscando definir a qué le llamamos transferencia de conocimiento y, por lo tanto, qué es, para qué se debe hacer la transferencia de conocimiento y lo más difícil, que es cómo se valora, ¿no? Y me voy a centrar en el diseño de transferencia, que es su primera aplicación práctica, y relatar un poco la primera aproximación en esta primera convocatoria experimental que se ha hecho desde ANECA, desde el Ministerio, para valorar la actividad de transferencia de conocimiento, ¿no? Es una convocatoria piloto, experimental, que buscaba básicamente hacer un ejercicio de calibración a la hora de ensayar 11 indicadores de los que se le habían propuesto a partir del modelo. Bueno, realmente todo empieza en ver cuál es nuestro marco jurídico, o sea, ¿para qué nos pagan, ¿no? O sea, en nuestra ley tenemos, digamos, que hacer las 3 misiones, ¿no? La docencia, que es la misión fundamental, la primaria, la investigación, y también la transferencia. Y está recogido en las leyes que nos regulan. La primera reflexión que yo quiero sacar de esto es que, de alguna forma, la tarea de la transferencia de conocimiento siempre se quedó con un poco una asignatura pendiente, y la influencia de las actividades de transferencia de conocimiento en la carrera universitaria, sobre todo la carrera profesional de los universitarios y su prestigio, pues es una de las cosas que ha estado ausente, ¿no? Si hace 40 años o 30 años lo fundamental era la labor docente para consolidar un puesto en la Universidad Española, posteriormente cobró importancia la labor investigadora, como sabéis, y nacieron los diseños de investigación, pero de alguna manera la transferencia de conocimiento no solo no se tenía en cuenta, sino que, bueno, hace 20 años hasta estaba un poco mal vista, ¿no? Y esto era Nosotros hemos visto que la transferencia de conocimiento, incluso a día de hoy, no tienen un impacto importante ni presencia en los índices internacionales en general, y mucho menos en los que realizan rankings de universidades. Es curioso porque estos índices y estos rankings ahora mismo le dan un valor importante, pero no han sabido hacer una aproximación a cómo medirlo, ni han identificado indicadores para ello, ¿no? Por lo tanto, se aplica muy poco. Entonces, la tarea realmente, y la tarea a la que nos pusimos, es empezar a trabajar y encontrar indicadores y trabajar con ellos para darle robustez, ¿no? Y rigor, ¿no? Y esto es un proceso en el que, sobre todo en la labor de transferencia, se tiene que hacer una solución tiene que haber un punto de equilibrio, encontrar un encaje entre la valoración cuantitativa y la valoración cualitativa, ¿no? del trabajo, porque la valoración cualitativa, sobre todo por las cuestiones del impacto y la medición del impacto, son muy importantes en la labor de transferencia, ¿no? Entonces, realmente, en nuestro entorno y en el entorno europeo, sobre todo,
el modelo básicamente de transferencia de conocimiento, o se hablaba de transferencia de conocimiento acercándola o sinonimizándola muchas veces a los aspectos de la transferencia de conocimiento que atienden a la transferencia de tecnología y en algún caso la transferencia de resultados de investigación, algo más amplio, ¿no? Pero realmente en la definición que se puso en marcha desde CRUE y en el informe que elaboramos, se ha hecho una definición de la tarea universitaria de transferencia de conocimiento más amplia, ¿no? Transferencia de conocimiento para que pueda llegar a todas las realidades de las áreas de conocimiento universitarias, ¿no? Y esto se resume en una iconografía que es este molinillo, ¿no? Esta hélice de 4 aspas, y realmente lo que buscamos aquí desde el punto de vista conceptual es que quien genera el conocimiento en la universidad, lo que es la universidad en sí misma, las personas que estamos en la universidad, para hacer esta tarea adecuadamente, la tenemos que trasladar, ese conocimiento, y transferirlo a otros centros de conocimiento. Esto lo hacemos habitualmente, esto es lo que más hacemos, ¿no? Esa aspa del molino verde, ¿no? A otras universidades, a otros centros de investigación. Cuando se hace esto de una forma adecuada, de una forma dinámica, cuando el feedback es bidireccional y es eficiente, pues lo que se consigue con esta transferencia de conocimiento a otros generadores de conocimiento es lo que podemos denominar ciencia excelente, ¿no? Lo más habitual y en lo que nos centrábamos hasta el momento de la transferencia de conocimiento es el aspa amarilla, ¿no? Que es cuando nosotros trasladamos el conocimiento al sector productivo, a las empresas y de alguna manera ese conocimiento al transferirlo sirve para que estas entidades, empresas, lo pongan en valor ese conocimiento y de alguna manera ayude a resolver problemas y realmente si esto es un aspa, una transferencia que funciona, un movimiento eficiente, lo que conseguimos realmente al final es aumentar la competitividad empresarial y los resultados tangibles de impacto son el crecimiento económico y el empleo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y aquí, evidentemente, sí teníamos algunos indicadores, aunque no todos los que deberíamos de poner encima de la mesa. Pero hay otras 2 aspas del molino y otros 2 aspectos que deben de estar incluidos en el concepto de transferencia, ¿no? Que es la transferencia de conocimiento a las administraciones públicas. Es fundamental la transferencia de conocimiento a las administraciones públicas y es más fundamental que las administraciones públicas sean conscientes de que necesitan el conocimiento para hacer bien su tarea. Y si esta transferencia de conocimiento del que tiene conocimiento y estudia los asuntos se hace de forma eficiente a las administraciones públicas, es decir, a los que nos gobiernan, a todo tipo de gobiernos, a instituciones que trabajan en el marco regulador, el resultado de una transferencia eficiente en este eslabón, en esta aspa, es mejores políticas públicas en general, ¿no? Y la gran olvidada es la aspa de este molinillo, pues de esta hélice azul, que es el transferir conocimiento directamente al gran público, al ciudadano, ¿no? A la sociedad civil. Y esto viene a través de vehículos como pueden ser movimientos culturales, vecinales, sociales, organizaciones no gubernamentales, etcétera, o directamente a través de una comunicación directa con el ciudadano, ¿no? Y eso a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y de, sobre todo, la difusión profesional y la divulgación científica, ¿no? Por lo tanto, este era el modelo y en base a este modelo desde CRUE hicimos pues un recorrido de cómo, bien, si sabemos para qué es la transferencia de conocimiento, cómo la queremos definir, así, de forma amplia, ¿no? Y para qué queremos hacer esta transferencia de conocimiento, que es para ayudar a la sociedad desde el conocimiento a transformarse y que la sociedad se sumerja en lo que es la economía del conocimiento, ¿no? Pues vamos a tratar de ver cómo hacemos esto, ¿no? Y para ver cómo hacemos esto teníamos que buscar pues indicadores, ¿no? Y lo hicimos en dos miradas, ¿no? En dos, digamos, niveles.
a nivel institucional, o sea, en el escenario institucional, buscando una política, midiendo la actividad de las universidades en su conjunto y buscando con ello hacer esa fotografía de cómo está actuando cada universidad o una institución en el ámbito de la transferencia para buscar, a través de esa visualización de las actividades de transferencia y su impacto, pues el impulso y el prestigio para las universidades españolas, ¿no? Y la otra mirada, porque son miradas distintas y por lo tanto indicadores distintos, no es lo mismo establecer indicadores para medir la actividad de una institución completa, ¿no?, como es una universidad, que medir la labor de transferencia de una persona, de un investigador o investigadora. Y también ahí hicimos otra tabla de indicadores buscando el reconocimiento, a través del reconocimiento de las actividades de transferencia, pues un nuevo incentivo y, digamos, un elemento que funcionara prestigiando la transferencia como se ha prestigiado la investigación con el SESENIO, ¿no? Muy rápidamente, porque me voy a centrar en el SESENIO de transferencia, en cuanto al contexto institucional, definimos 3 familias de indicadores, una que les llamábamos capital humano, en el que hay un conjunto de indicadores que hemos calibrado en un ensayo que hicimos en varias universidades de distinto tipo, en el que buscamos valorar de qué manera las actividades de transferencia que hace una universidad pues facilitan o tienen impacto en el empleo directo, la creación de empleo directo e inducido, la movilización de recursos humanos y la formación de recursos humanos. Una segunda familia de indicadores, que le llamamos mercado, que buscábamos aquí pues toda una serie de indicadores generales de la institución que contribuían al crecimiento económico y la competitividad empresarial. Y una familia tercera de proyección social en la que se buscaba el impacto social a través de las acciones que incidían en la igualdad, el emprendimiento, la empleabilidad, la cooperación, la inclusión social, la cultura y la divulgación científica, ¿no? Bueno, esto se hizo para varias universidades, lo hicimos con el IBIE valenciano y conseguimos pues una serie de indicadores a través de ese ensayo piloto pues bastante robustos. Tenemos 30 indicadores que ya, digamos, pasaron el rigor que necesitábamos, y hay otros indicadores que son deseables pero que necesitamos trabajar en ellos para ponerlos en marcha, ¿no? En todo caso, ya tenemos un panel de indicadores para que, si los gobiernos quieren apostar por la transferencia de conocimiento, pues pueden hacer planes y programas y poner a disposición herramientas que impulsen esta actividad de transferencia de conocimiento en las universidades. De hecho, desde la CRUE se trasladó esta idea y, bueno, de momento fue adelante la idea de la evaluación individual, pero nos falta el de que existan programas que inyecten recursos y que reconozcan la actividad de transferencia, alentándola e incrementándola de las universidades españolas, ¿no? Bien, entrando ya en el SESENIO, en nuestro informe, en la definición del modelo de transferencia que hicimos desde CRUE, pues habíamos definido, así como para las instituciones eran 3 familias, en este caso habíamos definido 4 bloques de indicadores, 4 familias de indicadores que en nuestro modelo se llamaban así: transferir. El primer bloque es transferir a través de la formación de personas. Voy a hacer algún matiz porque en el BOE sale matices sobre esto, ¿no? Y bueno, en mi informe después de la calibración de todo este montón de trabajo que hemos hecho, pues hay una serie de recomendaciones que hago para que se mejore, evidentemente, lo que se ha publicado, ¿no? Pero bueno, el primer bloque es transferir a través de la formación de personas. El segundo, transferir conocimiento propio a través de actividades con otras instituciones, transferir generando riqueza económica a nivel local y transferir generando valor social, ¿no? Esto es muy parecido a lo que proponíamos nosotros y es muy parecido a lo que salió publicado en el BOE en la convocatoria del SESENIO de transferencia. Voy a repasar cada uno de estos 11 indicadores a través de estos 4 bloques rápidamente y voy a hacer algunos apuntes de cómo se ha podido evaluar, ¿no? Digo ha podido porque nos teníamos que sujetar
la comisión asesora a lo que se publicó en la convocatoria. Y lo que se publica en la convocatoria a veces es un corsé con respecto a lo que a lo mejor querríamos hacer y que de alguna manera lo que vamos a proponer que se haga como mejoras cara al futuro, ¿no? Bueno, el primer bloque, transferido a través de la formación de personas, en el BOE se hizo una definición, cambia una palabra, que es a través de la formación de investigadores, ¿no? Se hizo un cambio de palabra, en vez de personas e investigadores, la idea del Ministerio ahí era restringir el tipo de indicadores que entran en este bloque, dentro de los que yo desde CRUE proponía, vamos, a lo que es la formación de investigadores, ¿no? Porque el bloque en sí mismo conceptualmente es más amplio y por eso no entró en este bloque, en lo que es la convocatoria, pues porque había dudas sobre ello y eso es una reflexión que hay que hacer, todo lo que tiene que ver con la formación de personas no reglada, ¿no? Porque claro, la formación de personas reglada en grado, máster, en títulos oficiales, doctorado, etcétera, pues eso es docencia, ¿no? Y aunque es transferencia del conocimiento para la formación de personas, está en un apartado muy claro y en las evaluaciones de los supuestamente de los quinquenios y de los programas de docentia, ¿no? Evidentemente. Pero se cambió la palabra y se puso investigadores para seleccionar solo indicadores que fueran hacia ese concepto. Y por lo tanto no entró, me preguntaba mucha gente en muchas ocasiones, oye, esto de la formación no reglada, de cuando tú formas a personas, de cuando tú haces un curso ad hoc que te demanda una empresa o desarrollas una formación para que los operarios de una cadena de producción sean capaces de utilizar determinado software o determinada herramienta, pues no pudo entrar. Conceptualmente está en el modelo, pero no entró en la convocatoria con una decisión de gobierno, en este caso, ¿no? De que se podía confundir con la parte docente, ¿no? Entonces se quedó restringido a estos 3 indicadores, este bloque, y no entraba la formación continua, ni la formación para toda la vida, ni la formación no reglada, o sea, la formación de personas en general, ¿no? Entonces se quedó en estos 3 indicadores, ¿no? Cualquier solicitante en este diseño podría escoger una aportación en la que pusiera en valor el número de personas que contrató a cargo de proyectos y sobre todo contratos con empresas, ¿no? Durante el periodo evaluado, ¿no? No me voy a detener en los pequeños fallos de la convocatoria, ¿no? En lo que nos explicaba si había que poner los contratados por cada proyecto por separado y cada uno era una aportación o debía ser todo el conjunto. Debía ser todo el conjunto, pero no se dijo y eso hizo que pudiéramos evaluar de las dos maneras, ¿no? Y tuviéramos que calibrar unas cosas y otras, ¿no? Bueno, el número de personas contratadas, aquí lo que se pretendía con esto es premiar y reconocer la capacidad de formación y, sobre todo, el empleo directo que los investigadores llevaron a cabo a través de labores de actividades de transferencia durante ese periodo, ¿no? Entonces se estaba premiando el empleo directo generado de forma directa e indirectamente se estaba premiando la formación que recibían esas personas al estar en el grupo de investigación trabajando y desarrollando tareas que les daban herramientas para el futuro bajo el paraguas de proyectos de transferencia, ¿no? Fundamentalmente. La segunda cuestión era fomentar las tesis industriales. Este es un indicador muy fácil porque, tal como salió la convocatoria, el Ministerio reflejaba que tenía que cumplir los requisitos establecidos en el decreto de doctorado que califican una tesis como tesis industrial. Y eso lo puede certificar el secretario de la universidad, ¿no? Porque son muy nítidos, ¿no? En este convocatorio piloto quedaron fuera todas aquellas tesis que podíamos decir que no son industriales, que no siguen la definición, pero que fomentan la relación universidad-empresa, ¿no? Porque hay distintas modalidades de esta cuestión. Y entonces se quedó bastante restringido a lo que era tesis industrial pura y dura y que tuviera la etiqueta ministerial del decreto de tesis industrial. Y el tercer indicador era personas formadas en la cultura emprendedora
Aquí también la redacción fue demasiado corta y no se explicó bien, porque se trata de qué personas formaste en la cultura emprendedora a través de los contratos que creaste. Si tenías un spin-off, si tú creaste un spin-off desde la universidad o eres socio de un spin-off, es fácil acreditarlo porque eres socio de ese spin-off y puedes decir qué personas pasaron por ahí y contrataste a lo largo del periodo que quieres que te evalúen. Cuando es una startup es más difícil, entendiendo por startup aquellas empresas que crean recién titulados, que fueron nuestros alumnos o investigadores que estudiaron en nuestro grupo de investigación y que nosotros no estamos en la empresa. Aquí no se trata, se trataba de demostrar o de acreditar, y eso no se explicó bien, la verdad, pues de qué manera los productos, servicios o tareas que pone en valor esa empresa, esa startup, se basan en descubrimientos o investigación realizada por el solicitante, ¿no? Y cómo fue la transferencia, porque tuvieron que estar, digamos, a través de acuerdos o a través de formación o dentro del grupo o ser alumnos o discípulos, ¿no? de ese profesor. Y por lo tanto, aquí a veces mucha gente lo confundía con dar cursos de emprendimiento, ¿no? O sea, cuando tú das un curso de emprendimiento, estás leccionando a la gente sobre metodologías de cómo emprender, de cómo crear una spin-off, de cómo crear una startup. Pero aquí no estamos evaluando tu capacidad formadora de emprendedores, sino estamos evaluando de qué manera lo que tú sabes hacer, lo que tú has investigado, en lo que tú dominas y has tenido resultados, en lo que eres experto o experta, pues ha servido para que se crearan startups, ¿no? Esto había que explicarlo mucho mejor y estaba muy breve. Bueno, estos eran los tres indicadores que había y se podían colocar aportaciones bajo estos tres cajoncitos, ¿no? En este bloque. Bien, nosotros muy brevemente, ya en el proceso de evaluación, sí que hicimos una calibración agrupando las áreas de forma distinta, con niveles de intensidad distintos, en función de, digamos, la exigencia del número de personas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y venía, bueno, estos son características concretas de la evaluación, ¿no? Que estábamos hablando de cómo se evaluaban los contratos, se hacía una evaluación por meses, se consideraba tiempo parcial y tiempo completo, cómo se consideraba tiempo completo y cómo se consideraba tiempo parcial, etcétera, ¿no? Cómo se valoraba si el solicitante acumulaba todos los contratados en una sola aportación o los hacía distribuidos en varias, ¿no? Etcétera. En las tesis industriales y el número de personas, lo mismo, ¿no? Bien, especialmente para IECubo es interesante este segundo bloque. Este segundo bloque es, la idea es transferir conocimiento propio a través de actividades de la traslación del conocimiento propio a otras instituciones. Esto es, de alguna forma, cómo incentivas que salgamos de nuestra burbuja universitaria, de nuestra casa universitaria, y traslademos lo que sabemos hacer y nuestros conocimientos para mejorar el desarrollo, el desempeño de instituciones que no son de conocimiento, ¿no? O sea, instituciones profesionales o instituciones sociales o políticas o lo que sea, ¿no? Entonces, para esto había dos formas de presentarlo, como dos indicadores, ¿no? Por un lado, el primero, años de excedencia, servicios especiales, comisión de servicios, etcétera. Esta es la parte formal, ¿no? Es decir, la primera posibilidad es de qué manera sales de tu casa, ¿no? Y vas a otra casa que te contrata por un periodo temporal, pero te has ido de la universidad temporalmente. La parte formal es lo que la ley de empleado público nos permite, ¿no? Que son esas modalidades, servicios especiales, excedencia, comisión de servicios, etcétera. Pero lo importante, para considerar que el irte a otra casa es transferencia de conocimiento, es lo que has ido a hacer, ¿no? Porque si tú vas de comisión de servicios a otra universidad a hacer lo mismo que hacer de catedrático o catedrática, como no estás haciendo transferencia de conocimiento, estás realizando tu labor como PDI en otro lugar.
Por lo tanto, se cumple el elemento formal, pero no se cumple lo que es la actividad, que no es de transferencia. Por lo tanto, aquí es muy importante hacer hincapié en que una vez cumples el requisito formal, tienes que acreditar que lo que has hecho es transferir tu conocimiento propio, el conocimiento propio entendido como aquello que está ligado a tu perfil curricular, profesional, ¿no? No como algún ingeniero de telecomunicaciones que nos proponía un ejemplo, que nos decía que era músico, ¿no? y que componía conciertos y cosas de estas. Esto es una actividad privada, ¿no? O sea, no forma parte de tu labor como funcionario, ¿no? Y no lo ligaba a su labor de funcionario, ¿no? En este sentido, digamos, lo que se buscaba con este primer indicador, sobre todo, es activar lo que ya está en la ley de la ciencia, de las excedencias por reserva de puesto, para ir a desarrollar tareas importantes en departamentos de I+D de empresas o en los propios procesos productivos de las empresas o en centros especializados o instituciones europeas, etcétera, ¿no? Y ahí hay todo una gran variedad de cuestiones que después de las 17.000 solicitudes hemos podido ver las que hay y a ver si ahora hacemos un catálogo para, antes de la próxima convocatoria en la guía, para poder orientar de lo que es elegible y no elegible, ¿no? Y la segunda forma digamos, de transferir el conocimiento propio a otras instituciones es sin salirte de tu casa, es decir, sin irte de la universidad, porque la primera es que te vas de la universidad durante un tiempo. En el segundo es pertenencia a comités de alta relevancia, es sin salir de la universidad y estando en la universidad, estar presente en centros de decisión de otras instituciones. Por eso los comités. Aquí era muy importante dejar claro que esos comités tenían que, y tu labor en esos comités tenía que ser una labor ligada a la transferencia de conocimiento, de transferir tu conocimiento a ese sector profesional, a ese ámbito social, lo que fuera, pero y de relevancia, ¿no? Aquí lo que no había era que confundirlo con aquellos comités que son enormemente prestigiosos, muchos de ellos internacionales, pero que son de investigación puro y duro, ¿no? Solo de investigación, pues el comité investigador de una revista de investigación, ¿no? O un comité editorial de investigación puramente, sin otra actividad. O los comités académicos, ¿no? Como estar en agencias de evaluación o en tribunales, etcétera, ¿no? Eso es parte de nuestra labor de trabajo y no entra, está en el ámbito académico, en el ámbito docente y en el ámbito investigador, pero no en el ámbito de transferencia. El caso, por ejemplo, de sociedades como IECubo, ¿no? Es una sociedad elegible porque no solo trabaja en el plano de la investigación, sino que trabaja en el plano de la transferencia y de llevar los conocimientos investigadores al sector. Y de hecho, en la medida en que se sustancie, ¿no? De qué forma se hacen producciones y actividades desde esa sociedad de transferencia, ¿no? Al sector o de difusión profesional, ¿no? que es más el caso, pues entonces estamos entrando en elegibilidades, ¿no? Pero aquí comités importantes, pues es el Comité para el Cambio Climático, comités internacionales de acreditación, etcétera. En los casos de ingeniería hay muchos ejemplos, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado es en separar lo de investigación y lo de docencia o academia, ¿no? Aunque sean muy importantes, si son solo de investigación exclusivamente del colectivo investigador, pues no tendrían el perfil. Esto es lo que se necesita aclarar en el futuro. Por eso, la forma de evaluar, primero era, claro, el primer paso es lo que hacían los funcionarios de ANECA, ¿no? Pues aceptaban la aportación si se cumplía el formato, ¿no? Si el formato, si se estaba acreditado que se pertenecía al comité o si estaba acreditado que se hizo una comisión de servicios, una excedencia o un contrato a tiempo parcial durante el periodo elegido. Pero
aquí ya entraban después los evaluadores estudiando si era elegible o no era elegible. ¿Es un comité en el que se hacen labores de transferencia de conocimiento o es un comité académico puramente, de investigación únicamente, ¿no? O incluso, que fue en muchos casos, político, gestión política y pura y dura, que no tiene que ver con tu perfil curricular, además, ¿no? Como ser parlamentario, que también se presentaron esas cosas, ¿no? Entonces, aquí, en la guía del evaluador, se le explicaba a los evaluadores, a los referees, digamos, se daban criterios para definir la elegibilidad. Si era elegible, pues entraba en la valoración, y en la valoración ya entran toda una serie de ítems como la importancia del comité, la importancia de la acción, la duración y la intensidad de trabajo, o sea, la relevancia internacional, los impactos que tiene lo que se hace, pero también la intensidad, porque a lo mejor tú estás en un comité muy importante, pero solo se reúne una vez cada 3 años, ¿no? Entonces, allí no hay intensidad como para llegar a estos niveles. Bueno, estas son cuestiones ya en las que tenían una guía los expertos de cada área para hacer las puntuaciones, ¿no? El comité, estos serían los comités que tenían una... En los comités, por ejemplo, había una valoración más cuantitativa que tenía que ver con la duración, intensidad y la carga y responsabilidad, pues si eras presidente, qué cargo tenías, si eras vicepresidente, si eras secretario, lo que sea, o vocal, y ya una valoración más cualitativa que tenía que ver con la relevancia del comité, si era muy selectivo, si las decisiones eran muy importantes y trascendentes para la sociedad en general o para un sector productivo en particular, ¿no? Bueno, este tipo de cosas eran sobre las que puntuaban los evaluadores, ¿no? Y pasamos al tercer bloque, hacer este repaso rápido, que es transferir generando riqueza económica. Este es el bloque que más nos suena porque aquí se incluyeron indicadores más habituales que ya empezaban a contar y que con cierta presión pues introdujeron de alguna manera, en algunos casos, en algunas áreas, en el sexenio de investigación, que evidentemente si se consolida el sexenio de transferencia, pues el sitio adecuado es este, ¿no? Sobre todo, claro, aquí había 4, ¿no? Estaba el primero, que es las patentes. Aquí ya se trataba de cuando una patente está en explotación o está licenciada durante el periodo que tú defiendes, pues esto ya es un aprobado. Esto es como una publicación tipo A, grupo 1, Q1, ¿no? De alto impacto, ¿no? Si hacemos una analogía con los diseños de investigación. El tema de la factura de institución por royalties tenían una tabla aproximativa o unas orientaciones aproximativas y en las que pues, los evaluadores iban de 6 a 10 puntos en función de si estaba extendida a muchos países o a pocos países y en función de si era muy intensa la facturación o no. Pero lo que está claro es que una patente licenciada ya tenía categoría suficiente para esta convocatoria, por poner un ejemplo, ¿no? Este es un indicador bastante claro, un indicador que ha funcionado muy bien y que con la explicación que se va a hacer en la guía pues va a quedar mucho más claro y los solicitantes lo van a poder explicar mejor, porque muchas veces no se puntuaban bien porque no se explicaban bien, porque tampoco sabían a lo mejor qué datos eran los más interesantes, ¿no? Pero es los proyectos, los contratos del artículo 83 o proyectos de transferencia. Con respecto a la calificación de estos contratos como transferencia, no hay duda con todo lo que se firma a través del artículo 83 en la universidad, que son con empresas o instituciones a través del artículo 83. Era más difícil definir qué proyectos, ¿no?, eran de transferencia y qué proyectos eran de investigación cuando se trataba de concurrencia competitiva. Hay una norma general para determinar esto, que es si en la composición del consorcio del proyecto pues participaban, además de grupos de investigación, empresas o instituciones distintas a las que trabajan en el Sistema Nacional de Ciencia, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre había multitud, porque es muy difícil hacer un catálogo de convocatorias, muchas extintas, pues, programas
como Petri, Profit, estos eran elegibles porque estabas trabajando con empresas. Cuando en el consorcio hay empresas o otras instituciones, se está suponiendo que esas investigaciones durante el proyecto se están trasladando, transfiriendo y absorbiendo por agentes del mercado o sociales, ¿no? Entonces esto funciona bastante bien como regla general debido a la gran variedad y tipología de convocatorias internacionales, nacionales y autonómicas, poder distinguir los proyectos de transferencia de los proyectos de investigación, ¿no? Un spin-off, evidentemente, también era el que un solicitante pues, creara en el periodo una spin-off y estuviera al menos viva durante un año, pues ya era un elemento suficiente y la idea era que se valoraba en función de, digamos, de varios parámetros, ¿no? Pero ya, como dije antes en el primer indicador, pues de 6 a 10 puntos, ¿no? Y luego añadimos aquí un cuarto que es complementario, complementario al primero, que es un poco el número de patentes, modelo de utilidad, etcétera, que no están en explotación, pero sí están aprobados, ¿no? Aquí quisimos hacerlo para premiar un poco el esfuerzo de protección de los resultados de investigación, pero tampoco sin darle una dimensión mayor, dada, digamos, que tampoco se trata de patentar por patentar, pero sí que en el caso de que un investigador en ese periodo pues, tuviera más de 2 patentes nacionales y se consideraba que estaban a lo mejor hibernadas o que no era el momento de su explotación porque el espacio, la ventana de oportunidad para el mercado no se había abierto, bueno, lo que sea, pero aquí ya había que acumular pues un esfuerzo en protección de resultados de investigación. En esto hay un ranking, ¿no? Lo más valioso, por más complejo y más exigente son las patentes, luego los modelos de utilidad y ya vamos bajando a otro tipo de protección de resultados de investigación hasta llegar a temas como las variedades y finalmente la propiedad intelectual o las marcas, ¿no? Quería solamente deciros que el indicador sobre contratos funcionó muy bien porque teníamos un baremo que desglosaba estos criterios, ¿no? Por un lado, el evaluador tenía que puntuar a través de criterios objetivos, ¿no? Se le daba unos rangos de puntuación para valorar el tipo de participación. Ahí entraba, pues, tú qué has sido en este contrato, IP, has sido colaborador, has sido becario, te han contratado y estuviste formándote, es distinto el tiempo de participación y el valor según el tiempo de participación, pero todo de alguna manera contaba. La duración, evidentemente, la facturación, también importante, y estos eran criterios bastante objetivos. Y los criterios cualitativos funcionan bastante bien porque, sobre todo el primero y el segundo, calidad de trabajo y resultados, porque todos los evaluadores están acostumbrados a evaluar proyectos de investigación. Pues esto es muy parecido con lo que se hace en la ANEP cuando se valoran los proyectos de investigación para cara a obtener una financiación o no. Pues aquí, en calidad de trabajo, se miden los valores habituales, la originalidad, el rigor científico, la metodología, o sea, todo lo que estamos acostumbrados a medir y funcionaba bastante bien y resultados también. Luego había, y lo más importante de lo cualitativo era el impacto que tuvieron esos resultados sobre la empresa, ¿no? Y aquí, en la medida que pudieran dar evidencias, pues se podía completar más la evaluación o no, ¿no? De todas maneras, funcionó bastante bien y lo que hay es que ayudar a clarificar esto en lo que nosotros hemos propuesto de hacer una guía antes de la siguiente convocatoria y sobre todo una guía para las instituciones para decirles cómo tienen que certificar y qué cosas tienen que poner en los certificados de cada trabajo, ¿no? Es lo que falta por hacer, ¿no? Y finalmente el bloque 4, que era el más diverso y el que peor explicado desde mi punto de vista estaba en la convocatoria, porque estaba muy resumido, que era transferir generando valor social, ¿no? Y aquí había 2 cajoncitos donde meter
la infinidad de formatos que nos encontramos, ¿no? Un primer cajón que era el transferir, generando valor social a través de vehículos, ¿no? Que son a través de asociaciones, de movimientos civiles, organizaciones gubernamentales, administraciones públicas, ¿no? Entonces esto, el formato era, pues, de qué manera se participó en convenios, en contratos con esas entidades, y el baremo funcionaba muy parecido al que vimos en los contratos del artículo 83, porque además aquí, a veces, como valor social, había artículo 83 también. La diferencia fundamental en el baremo era, en lugar del impacto económico, lo que se valoraba era, en criterios cualitativos, el impacto social, ¿no? Sobre el sector social que se actuaba. Y la facturación tenía un peso bastante pequeño, ¿no? O sea, era un peso bastante complementario. No era un peso tan importante como el otro, ¿no? Y el otro era parecía el gran cajón desastre, porque evidentemente era, pues, poner aportaciones que pudieran, digamos, generar una acción, una actividad de transferencia que llegara al gran público, ¿no? Que llegara al gran público o que fuera importante y tuviera impacto en un sector profesional, ¿no? Que era lo que denominábamos difusión profesional, ¿no? Bueno, estos formatos, aquí entra todo lo que está conceptualmente dentro de lo que llamamos divulgación científica, divulgación tecnológica, ¿no? Y aquí entran las publicaciones, los formatos tradicionales, que son publicaciones, o sea, artículos, libros, capítulos de libro, las más actualizadas, que son a través de medios de comunicación y audiovisual, que hay multitud, y las últimas, que son a través de redes sociales. Y luego un apartado especial a los formatos que en ingeniería, por ejemplo, eran bastante habituales: informes, catálogos, protocolos y códigos. Había y sistemas de acreditación y cosas de estas, había bastantes, ¿no? Y bueno, después se le daba una guía a cada uno de cuáles eran el baremo y las cosas que tenían que tener en cuenta para valorar y fundamentar su valoración en cada formato que se presentaba, ¿no? En los libros, pues, indicadores de calidad como el editorial, las ediciones realizadas, el número de autores, los premios y reconocimientos recibidos, y luego indicadores de impacto como la tirada, las descargas, las visitas, ¿no? Capítulos del libro funcionaba parecido, con los algoritmos típicos de proporcionalidad, claro. Y luego una cuestión que también entraba más en el mundo de las humanidades, pero en las exposiciones materiales, que también tenía sus indicadores de calidad y sus indicadores de impacto, ¿no? Bueno, aquí ponía yo algunos ejemplos para que alcanzaran, ¿no? Cosas que no eran puntuables. Por ejemplo, vamos a dejar, por ejemplo, libros que no están en venta, de poca tirada, multitud de autores, capítulos de libros de ámbito muy reducido, con muy bajo impacto, pero sobre todo, claro, cuando aquí lo que era un cero era cuando uno presentaba, pues, libros de investigación puros o manuales docentes puros, ¿no? Y esto lo tenía que definir el especialista que le tocaba examinar esto, ¿no? De la difusión y divulgación en medios audiovisuales, pues, tanto en los formatos grandes como radio, televisión, como otros, que aquí, pues, había de todo, ¿no? Lo importante es que fuera algo muy intenso, muy continuado en el tiempo o muy relevante, ¿no? Muy intenso, muy continuado en el tiempo es estar siendo el científico de cabecera de un programa de máxima audiencia o de audiencia amplia a nivel nacional. Una cuestión importante sería ser guionista o director de un documental, por ejemplo, que tiene una difusión internacional, como la National Geographic o el canal Historia o alguna difusión importante, ¿no? Y bien, redes sociales, también teníamos un mini baremo para explicarlo. Y luego, finalmente, todo este tipo de
de productos, ¿no? que a veces hacemos y que no teníamos ningún reconocimiento, y es difusión profesional pura, que está dirigido a sectores profesionales, ¿no? Y que muchas veces le arreglan la vida, ¿no? Y que tienen mucha importancia. Aquí lo importante de estos informes, guías, códigos, catálogos, protocolos, etcétera, era el impacto que habían tenido, ¿no? Yo recuerdo casos muy claros, ¿no? Como un informe, un dictamen sobre temas sobre el tax list, por ejemplo, que fue determinante para que pudiera reflotarse el sector de la construcción naval, ¿no? En España, ¿no? Frente a las decisiones de Europa, ¿no? Cosas de este tipo que eran de gran impacto. Y quería, ya como CRUE, como miembro un poco de la ejecutiva de CRUE, decir que nosotros, cuando hicimos el informe que publicamos a finales del 18, nos marcamos estos 6 objetivos a efectos prácticos. Es decir, queríamos que este informe sirviera para generar determinadas dinámicas que ayudaran a prestigiar la transferencia de conocimiento en España, ¿no? La primera era la prueba piloto para el desarrollo de un nuevo incentivo para el PDI, el tramo de transferencia de conocimiento, que ya es una realidad. La segunda es un plan nacional, un conjunto de medidas que permitan ayudar y premiar a las universidades a través del prestigio de las actividades de transferencia de conocimiento, ¿no? Esto lo concebimos más como un plan en el que las universidades, a través de esos 30 indicadores que definimos, pues se hagan una fotografía y compitan año a año consigo mismas, no con ninguna otra, ¿no? Sino que se les vaya premiando por ser capaces de mejorar en esos indicadores año a año, ¿no? En la medida que mejoren. Y luego estamos trabajando ya en CRUE, eso es un trabajo más interno, en nuevos indicadores para la valoración del impacto de esa transferencia. De hecho, creamos un servicio de estudios y datos en la CRUE que coordino yo en las tareas de la vicepresidencia que ostento ahora mismo, y estamos haciendo toda una arquitectura de indicadores, no solo de transferencia, sino de todo, pero en concreto ya estamos haciendo un trabajo de transferencia. De hecho, a partir de ahí se están haciendo estudios y trabajos específicos. De hecho, ahora estamos haciendo un trabajo muy ligado a cualificar los productos universitarios académicos, ¿no? Y ver de qué manera se relacionan con los ODS y la Agenda 2030. En la medida que nos salga bien esto, podremos extraer indicadores que permitan hacer una guía de cómo ordenar la información en las universidades para poder explicar más y mejor todo el impacto que hacemos, ¿no? Porque no lo tenemos muy bien cualificado y hacemos mucho más de lo que podemos decir que hacemos, ¿no? Y bueno, y a partir de estos trabajos se están haciendo, pues, desde CRUE se van haciendo recomendaciones de acción política surgidas de las reflexiones. De hecho, en el foro que han hecho los rectores para la Universidad 2030 y que sustenta un poco las decisiones el impulso que queremos darle a la universidad, pues hay una parte importante y específica, esta vez un capítulo específico de la transferencia de conocimiento, ¿no? Y luego ponernos a disposición de las autonomías, de las comunidades autónomas, para que en los complementos retributivos del PDI pues se incluya la transferencia de conocimiento. Esto ya tengo que decir que lo han hecho, los pioneros son el País Vasco, que ya a mí me han pedido esa colaboración y se ha incluido varios indicadores y un baremo específico de transferencia de conocimiento acumulativo a las otras tareas para los complementos retributivos del País Vasco, ¿no? Galicia también aún no lo ha puesto en marcha, pero ha decidido políticamente poner en marcha este completo retributivo específico de transferencia de conocimiento. Y bueno, y parece que en la medida que otras comunidades vayan estando interesadas, pues se adaptan, este modelo se adapta a las, digamos, prioridades que cada comunidad puede abarcar. Y lo dejaría aquí para el debate, si os parece. Muy bien, muchas gracias, Salustiano, por esta charla tan interesante que nos ha permitido pues conocer cómo está estructurada la convocatoria, incluso con algunos detalles que obviamente no estaban en el BOE, y también sobre estas últimas
conclusiones de los planes de futuro y cómo puede cambiar en los próximos años, ¿no? Tenemos algunas preguntas que ha ido escribiendo la gente en el chat, pero aprovecho para recordar a todo el mundo que si hay más preguntas, que todavía estamos a tiempo de escribirlas, o si alguien prefiere hacerla por voz, pues también que lo comente y le damos permiso y quitamos activamos el micrófono de quien sea, ¿no? Una primera comentario que me gustaría hacerte, bueno, creo que a todos los que estamos aquí nos ha dado alegría que hayan mencionado expresamente, bueno, la participación en comités de sociedades internacionales como IECUBO, y haya mencionado explícitamente que esta es una de las sociedades que se considera elegible, digamos, la participación en estos comités, y eso creo que está muy bien, dada la labor que hace una organización como esta desde hace mucho tiempo. Pero tenía también una pregunta sobre otro tipo de comités que también son de importancia en la ingeniería y que no me he dado cuenta si lo he mencionado, creo que no, que son los comités de estandarización, de normalización, de estandarización en diferentes industrias. Ahora hay mucho en el área de las telecomunicaciones, siempre los ha habido tradicionalmente en el área mecánica, de la ingeniería eléctrica, etcétera. En esos comités suele haber una gran participación de industria, que se sientan, digamos, industrias que muchas veces, o empresas que muchas veces compiten entre ellas y que se sientan juntas para tratar de llegar a un acuerdo. Y también se suele contar con representantes del mundo académico que están, digamos, un poco más en el frente de la investigación y conocen esa área. ¿En qué sitio encajaría o cómo se podrían valorar esta participación? Y bueno, yo quería hacer un primer comentario general y voy luego a tu pregunta específica. Vale. Primero, bueno, en realidad yo no soy ministerio y no puedo pedir perdón, pero me gustaría pedir perdón, aunque no soy el responsable de que la cosa se haya hecho así. Lo que busqué es que después de la decisión política, a través de esa valentía, ¿no? Que tuvo el gobierno en ese momento, un exceso de valentía quizás, pues busqué minimizar el impacto sobre la frustración, el impacto sobre las injusticias, etcétera. Porque desde CRUE, quiero que lo sepáis, lo que propusimos es hacer una prueba piloto con 3.000 personas para calibrar, sin validez, con voluntarios y con paneles temáticos y todo esto. Pero se lanzaron a meterlo, tiene la ventaja de que tiene validez. Entonces, la condición que yo puse para aceptar esto era que me hicieran un poquito de caso y que no podíamos decir que alguien no se lo merecía. Vale, por lo tanto, lo malo es el lenguaje administrativo de los abogados que dicen que hay que decirlo así, ¿no? Pero realmente la prueba piloto sirvió claramente para concedérselo a quien lo merecía, ¿no? Y a los que no se le concedió, no es que no lo merezcan, es que no teníamos las evidencias, ni la información, bien porque nosotros no lo explicamos bien, o bien porque las personas no lo supieron escoger bien o lo que sea, para hacerlo. O sea, no me cabe ninguna duda que hay un montón y a mí me gustaría decírselo en el papel de otra manera, pero los formulismos de esto es que nos obligaron a tachar consideraciones, o sea, siempre con un lenguaje muy estándar, ¿no? Bueno, yo quería dejar eso muy claro y por eso mi exigencia era de que no se quemara absolutamente la petición, de que se volviera a poder pedir. Y de hecho, para mí era fundamental que se hiciera una guía previa institucional que no se hizo. Yo lo vuelvo a decir, a ver si me hacen caso, yo no sé el caso que me van a hacer, ¿no? Porque ya llevo 3 gobiernos distintos, vaya. Entonces, lo que es importante es una guía para los solicitantes que sepan cómo leer su currículum y escogerlo mejor, ¿no? Y sobre todo, cómo explicarlo, qué vale la pena explicar más y qué tiene que sustentarse en evidencias creíbles, ¿no? Y, por otro lado, una guía para las instituciones para que los certificados vayan estándar y con las informaciones, digamos, necesarias para el evaluador, ¿no? Después, otra cosa que sí tengo que decir es que al menos lo que hicimos es 2 evaluaciones ciegas, pares, o sea, pares y a veces más de 2, y si nos equivocamos para todos igual. Quiero decir, que no había tendenciosidad ni de panel ni de nada. Evidentemente los coordinadores, cuando les llegaban 2 evaluaciones ciegas que eran dispares, buscaban una tercera.
pero hubo un momento en que nos metieron tanta presión, sobre todo en la segunda de prisas, vamos, en la segunda resolución, la más grande, y después se demostró que teníamos más tiempo, porque gracias a la pandemia podíamos evitar el silencio administrativo, yo lo había dicho, pero se nos metió una presión y no pudimos hacer intercalibración. Yo en la primera hice intercalibración de todos los campos y no hubo recursos. En la segunda no pude hacer intercalibración y seguro que se nos escaparon errores, ¿no? También es cierto que pusimos encima de la mesa que cuando... o sea, que había que atender todas las reclamaciones para incluso arreglar todo lo que podamos arreglar, que formalmente se puede arreglar, ¿no?, en el periodo de reclamación, pero hay muchas veces que hay gente que merece esto, pero que lo que eligió no es lo mejor que tiene. Y lo mejor que tiene está en otros años, a veces intercalados, y técnicamente no lo puedes arreglar ni por recurso. Por ejemplo, tú tienes un contrato en el 88 y el año 88 no lo elegiste dentro de los años, ¿no? Y entonces no te lo podemos arreglar, ¿no? Si elegiste uno que es de menos nivel... bueno, esto es lo que quería comentar a nivel general, porque a mí realmente fue un trabajo enorme, fueron 17.000, desbordó, 17.000 solicitudes, estuvimos a tope y la verdad es que al final nos sometieron a una presión temporal que por los 4 meses que tuvimos hubiéramos tenido menos errores. Pero bueno, mi idea es, en la medida en que aún no sé, porque el gobierno está como está, estamos en una situación como estamos, y el plan es que la convocatoria vaya en diciembre, pero ya veremos. Porque no sabemos qué va a pasar tampoco con el gobierno, ¿no? Bueno, hay muchas incógnitas, ¿no? En todo caso, yo por eso prefiero hablar como vicepresidente de CRUE y como autor conceptual del modelo, no tanto, de hecho, lo que busqué es que nos equivoquemos lo menos posible, y por eso me gusta estar en todos los foros posibles para escuchar y para, en la medida que pueda escuchar y pueda ver todas las sensibilidades, pues será más fácil que nos equivoquemos menos, ¿no? Entonces, ya yendo a tu pregunta específica, esas comisiones son más nítidamente de transferencia de conocimiento incluso que IECUBO. IECUBO lo es porque tiene una componente que actúa nítidamente en la investigación. Si solo fuera ese componente no sería elegible, pero tiene una componente que se dirige al sector profesional muy clara, ¿no? Como sociedad, no solo científica, sino que incluye al sector y al mundo empresarial, etcétera, ¿no? Pero precisamente es un ejemplo más nítido de transferencia. Las comisiones, claro, hay por ejemplo, investigadores que participan y muchas veces participan en grandes comisiones que generan las normas de acreditación internacional, ¿no? Para determinados elementos del sector, y que ni siquiera van a figurar como autores de nada, porque la norma se publica, pero en cambio, a través de estar en el comité, como tú puedes acreditar que estuviste en el comité y que lo ha hecho, el producto es ese. Y entonces la importancia que tiene el comité es la importancia de lo que es el producto que hace para el sector y de qué manera contribuye al sector. Y eso es uno de los ejemplos que a mí me gusta comentar como un comité en nuestro campo perfectamente trazable, ¿no? También tengo que decir que los 300 evaluadores externos que hubo, ¿no?, que esto era como si fuéramos un comité editorial prácticamente, pues hubo que enseñarles, y no todos tuvieron la misma agilidad. Esto es un proceso, ¿no? Un proceso de cambio de cultura pedagógico, y no llegas a todo, ¿no? O sea, y por eso digamos que es más grande. Imaginaros el tamaño, ¿no? Todos los diseños de investigación juntos eran menos de la mitad que solo ese diseño de transferencia, y teníamos un panel y ellos 10 paneles. Esto fue un poco... Pero bueno, yo creo que lo importante, lo digo como, no sé, como alivio a los que tuvieron el disgusto, ¿no?, que muchas veces será inmerecido, que esto es un avance, es un incentivo, es una conquista para el PDI, para reconocer unas actividades, y lo que tenemos es que ayudarnos entre todos a irlo consolidando, aclarando y tirar para adelante, ¿no?
por eso esta cuestión, ¿no? Estupendo. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas más. Por ejemplo, pregunta Juana Ignacio Godino. ¿Cómo se ha calibrado, si es que se ha calibrado de alguna forma, la antigüedad de los méritos? Porque comenta que no es lo mismo hacer transferencias ahora, en 2020, que haberlo hecho en los 90. La inversión en I+D en España es muy diferente. En esos años fue muy diferente y los baremos, en cambio, son los mismos. Sí, bueno, evidentemente aquí hay un problema general de que yo he apuntado que no tenía una solución fácil al incluirse el diseño de transferencia como una modalidad dentro de la convocatoria de diseños de investigación. Hay una asincronía, una anomalía importante, porque la convocatoria de diseños de investigación tiene unas consideraciones generales en el decreto, ¿no?, que nos obligan a unas formalidades que encorsetan la forma que podemos valorar, que nos gustaría valorar la transferencia. De hecho, nuestra propuesta ya desde CRUE era que hubiera una CNI aparte, como una convocatoria aparte, porque la transferencia, de hecho, adaptar la transferencia al formato de investigación, que si os fijáis, el formato de investigación son productos concretos que se publican en un momento concreto, las publicaciones, es un producto. En cambio, la transferencia hay una solución de continuidad en muchos de los méritos, ¿no? ¿Cómo valoras una patente? En el momento en que la publicas, y después cuando se licencia, luego, o sea, hay toda una serie de cuestiones y lo que pregunta Ignacio es una de ellas, ¿no? O sea, que además es un reflejo de la historia. Lo que sí intentamos para paliar esto y minimizar su impacto es en las horquillas que le dábamos. Nosotros hicimos una perspectiva por ámbitos de conocimiento de cuáles eran las facturaciones medias, ¿no?, de los contratos en los ámbitos, ¿no? No es lo mismo historia del arte que ingeniería de sistemas, ¿no?, o tecnología del señal, lo que sea. Entonces, realmente hicimos, pero le pusimos un abanico, ¿no? Y también le decíamos, hay que cualificar, ¿no?, que no es lo mismo las pesetas que los euros. No es lo mismo las facturaciones del 90 que del 80. No tuvimos tiempo, evidentemente, para hacer una calibración algorítmica, ¿no?, reconozco, de la década, por quinquenios, ¿no?, como intervalo de clase, ¿no? No podíamos llegar a eso, pero sí hicimos una aproximación para que tal. Después, claro, también es verdad que la facturación era uno de los 6 apartados del baremo para un contrato, ¿eh? Entonces podía haber contratos con muy poca facturación. Imagínate una facturación pequeña en ingeniería, 5.000 euros, ¿no?, 3.000, pequeñísima ingeniería, pero que han hecho una cosa, y de duración corta, 3 meses, pero que la cosa la petó, ¿no? Tuvo un impacto de la leche. Pues claro, eso puntúa más en la parte de impacto de la empresa y a lo mejor llega, ¿no? O sea, se combinaban los puntos de las 6 cajitas, ¿eh? Otra cosa es cómo fueron capaces de hacerlo los evaluadores, ¿no? Y cómo fuimos capaces de coordinarlo, ¿no? Y todo esto con yo ayudé mucho personalmente en mi campo. Hice un campo que es el de biología, ¿no?, y ayudé mucho el de medicina, sobre todo por las bajas que teníamos en la pandemia, ¿no?, y el de ciencias experimentales, ¿no? Pero bueno, en ingeniería, yo, por ejemplo, en la primera, os digo, eran los más exigentes y les fui, en la intercalabración de la primera, los fui, digamos, poniendo un poco en el sistema medio, ¿no? Había que, si tuviéramos más tiempo, repasaríamos todos esos que estaban entre 4 y 6 puntos, mirando el currículum, etcétera, ¿no? Pero bueno, este sería el caso, ¿no? Eran vasos comunicantes y llegar a 6 puntos era posible, aunque tuvieras una facturación pequeña, si lo otro era muy bueno, ¿no? Sí, de hecho había otra pregunta que hablaba precisamente de eso, de que se consideraban contratos de alto o bajo valor económico y si lo que se valoraba era solamente el importe del contrato o el contenido también de lo que se transfiere. Entiendo que como has comentado, se valoran ambas cosas en diferentes apartados y se pueden compensar una... Claro, de hecho, por ejemplo, en el caso de una cosa que preguntaba mucha gente, que otra cosa es que haya decisiones políticas que digan, no, solo si eres IP no puedes pedir. Pero eso no se dijo. Entonces nosotros, y además yo defiendo
que puedan los colaboradores de un proyecto presentarlo como mérito, ¿no? Porque hay proyectos que son macro, ¿no? Y evidentemente, si no explican cuál es su papel en el proyecto y no lo dan con evidencias específicas, lo que se hace es el algoritmo típico de distribución de valor, si en el contrato hay 1, 2 o hay 25, ¿no? O sea, participando. Eso lo entiende todo el mundo. Pero incluso en el de 25, cuando hagamos la guía, ¿no? Si nos dejan hacer la guía, porque bueno, yo estoy hablando sin recibir instrucciones todavía, estoy a la expectativa. Una vez acabamos hace 15 días, estoy a la expectativa de instrucciones, indicaciones, lo que sea. Pero en la guía pondremos un poco estas explicaciones, ¿no? Vale. Es muy importante, ¿no? Sí. Vale, tenemos algunas preguntas más. Una que pregunta Juan Magín Toldos sobre esta última diapositiva con las conclusiones y, digamos, un poco las perspectivas de futuro. Y él pregunta en qué medida han cambiado estos objetivos finales la pandemia de la COVID, ¿no? Sobre todo la visión que tiene del futuro a corto y medio plazo. Y da también las gracias por la ponencia. Bueno, ahora mismo esto fue un acuerdo de CRUE de hace un año y medio, ¿no? Esta última diapositiva. De hecho, en CRUE estamos ahora haciendo un trabajo en una comisión muy ligado al Fondo de Recuperación Económica, ¿no? Y muy ligado a, os diré el lema, ¿no? El lema es transformar los campus para transformar la sociedad, ¿no? Para que las universidades tengan un papel importante en todo lo que es el Next Generation, ¿no? Y estamos trabajando en eso. Estoy yo participando un poco en la coordinación de esa comisión con los rectores que lideran las sectoriales importantes para este tema y evidentemente toca, como no, a la forma y va a tocar a la forma de hacer transferencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que precisamente es una de las cosas en las que podemos ayudar. Fijaros que los ejes son claros, la digitalización, ¿no? El Pacto Verde y la reindustrialización resiliente son los 3 ejes de la Next Generation, ¿no? Y por lo tanto, ejes en los que nosotros tenemos mucho que decir y si no te apoyas en la solución de continuidad a la investigación, que es la transferencia de conocimiento, poco vamos a poder hacer en eso, para que nuestra sociedad sea menos dependiente, ¿no? Del exterior y de las circunstancias que ocurren, ¿no? O sea, estamos sufriéndolo más que otros sitios porque ya sabéis, ¿no? Somos un país más de sector terciario, ¿no? Y como no seamos capaces de ser más resilientes, pues bueno, pues en esa línea estamos, ¿no? Entiendo. Siguen llegando preguntas, entonces no sé si nos va a dar tiempo de todas, pero bueno, vamos a intentarlo. Hay una que me gustaría seleccionar porque no viene de académicos, de los que somos PDI y que estamos interesados por lo nuestro, que parece que siempre miramos por cómo se puntúa esto, cómo se puntúa lo otro, sino que viene de Miguel López, que es un estudiante, y pregunta cómo podemos ayudar a los alumnos y alumnas de las universidades españolas a mejorar la transferencia de conocimiento. Entonces yo creo que hay que mirar también el punto de vista de los estudiantes y me alegra mucho que hayan hecho estas preguntas. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Hay dos canales principales, ¿no? Para trabajar con los alumnos en el concepto de transferencia, ¿no? Que es el primero, a través de la cultura emprendedora y el segundo a través de los contactos con las empresas, ¿no? Una línea de acción que hay que intensificar mucho es el empezar con, por fin, una de las cosas buenas y no malas que tuvo Bolonia son las prácticas curriculares, ¿no? Que dan lugar a lo más interesante, las prácticas extracurriculares, ¿no? Y que eso da lugar a que exista posibilidad de conocimiento de la cantera que nosotros tenemos, que son nuestros estudiantes, en las empresas, ¿no? Y los empresarios van a conocer a nuestros estudiantes y es una forma muy directa de sumergirse en el mercado laboral, ¿no? Pero la cultura emprendedora, para que esas herramientas que le estamos dando durante la formación de grado, sobre todo de posgrado y de doctorado, les sirva para plantearse su vida futura, no en el campo de lo académico, sino en el campo de aplicar esas herramientas, esos conocimientos en el desarrollo de productos, de
de procesos y de servicios que le permitan pensar en crear su propia iniciativa empresarial, ¿no? Y estos dos canales, además, se pueden comunicar, se pueden trasvasar en distintos momentos de la vida y tienen que ser muy dinámicos, ¿no? Entonces no se trata solo de dar cursos para saber cómo hacer estas cosas o motivaciones, ¿no? Sino de cómo enlazar a los grupos de investigación con los estudiantes a través de los TFGs, de los TFMs, ¿no? Y, de hecho, tenemos alguna idea, en algunos casos, de que los TFMs puedan ser enfocados a una idea de negocio. ¿Por qué no empezamos si una parte de los TFMs que se proponen, ¿no? Incluso de los TFGs, pero bueno, por lo menos los TFMs, están planteados como una idea de negocio, la hará o no la hará, pero hace el ejercicio de pensar en cómo haría con lo que resuelvo, con lo que hago, pues una iniciativa empresarial o un elemento que pueda ser adquirido por una empresa, ¿no? Y por lo tanto, incorpórate tú con ella. Hay otra forma, es en los contratos del artículo 83, por ejemplo, debería ser una oportunidad y un banco de cultivo perfecto para que las personas que se forman con nosotros en un contrato del artículo 83 con una empresa, ¿no? Que tú le estás haciendo un trabajo a una empresa y tienes a gente de tu equipo contratada a cargo de ese contrato, pues eso es un vínculo fenomenal, porque si estás resolviendo un problema para esa empresa y tú estás formando gente que resuelve ese problema, ese es un candidato indiscutible para esa empresa para ser fichado para llevar ese servicio o entrar en el equipo de desarrollo del tema. Ese tipo de cosas son fenomenales, son canales directos, van en vena, si le damos solución de continuidad. Y eso es lo que hay que apoyar a nivel institucional. Esto entraríamos en la parte más institucional de los programas que hay que apoyar para que ayuden a nuestros alumnos a esto, ¿no? Y vamos, la labor que podemos hacer es muchísima. Yo hice lo que pude en mis años de rector, ¿no? y se constituyeron, pues bueno, estábamos a un ritmo de 50 startups al año, ¿no? Y llegábamos incluso hasta el final, hasta el mentoring de inversores, ¿no? Pero esto yo creo que tiene que ser algo muy general, y las universidades nos lo tenemos que creer y tiene que formar parte de nuestro trabajo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar que no solo tenemos que dar clase, investigar y hacer papers, sino esto. Y esto tenemos que verlo como una obligación nuestra, no que nos premien por ello, ¿no? O sea, tenemos que empezar a creernos este papel también. Sí, este papel de los estudiantes también desde la sección, las unidades de estudiantes en cada universidad, en IQUB se llaman ramas de estudiantes, y también, por supuesto, desde la sección podemos apoyar a esa comunicación con la industria y podemos ponerlo en contacto. Muy bien. Tenemos algunas más, a ver si nos da tiempo de un par de ellas más antes de que tengamos que terminar. Esta sí es más específica y habla de los proyectos europeos Erasmus+, en los que entre los socios hay universidades y parques tecnológicos de empresas, y cuyo objetivo es dar formación de nuevas tecnologías a las pymes europeas. Esto no cuenta como proyecto de investigación, pero sería elegible como transferencia, con puntuación alta, baja. Bueno, pues los Erasmus en general, como son programas de movilidad y son institucionales, tienen dos, los Erasmus en general tienen problemas conceptuales de elegibilidad, pero el ejemplo que me pones entra dentro de aquellos en los que la tarea que se hace de Erasmus, ¿no? La tarea que se hace está dentro de una acción de transferencia de conocimiento. Es distinto. Un Erasmus, vaya, que es académico puro y duro, ¿no? Que se van los estudiantes a estudiar a otro sitio, que ese ejemplo de Erasmus, ¿no? Lo que hay ese ejemplo de Erasmus, que estamos hablando de un trabajo en el que están los parques y ya hay un elemento diferencial, ¿no? Parques científicos y tecnológicos, por lo tanto detrás hay empresas, entonces ya entra conceptualmente en esto, pero lo que tiene que acreditar el solicitante es que su tarea no es una tarea política. Por ejemplo, yo como rector puedo figurar de IP de ese Erasmus, ¿no? O de vicerrector, ¿no? Pero no transfiero mi conocimiento curricular como tal, ¿no? Quiero decir, eso a veces a muchos vicerrectores les ha disgustado, pero yo se lo he dicho, sí, mira, eso es por el cargo, no porque lo hagas tú.
Entonces, evidentemente, como nunca figuras los investigadores como tal, pero sí figuran designados por el rector dentro de los equipos y eso se puede acreditar, ¿no? Y que entonces hay que acreditar el papel y la importancia del papel. La puntuación será más o menos según el papel que se tenga, según la importancia y la intensidad y los resultados de ese proyecto, de la pegada que tenga, etcétera, ¿no? Pero bueno. Vale. Entendemos que en principio sería elegible. Vale, José López también tiene una pregunta que le gustaría hacerla por voz, así que le activo el micrófono. Moi boas, Salustiano. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo tengo aquí, aprovecho que estás para a ver si me puedes aclarar. Nos estamos refiriendo al campo de transferencia del conocimiento e innovación, ¿verdad? Una discusión sesenio de investigación versus sesenio de transferencia. Y yo entiendo, y así lo defiendo, que el campo de transferencia de conocimiento e innovación, que es de lo que estamos hablando, forma parte del sesenio de investigación o tramo de investigación. Y tú sabes que en nuestro entorno, pues, en fin, hay posiciones no favorables a reconocerlo así. Entonces, no sé si tú lo tienes claro. Yo, de lo que leí en el BOE, en la convocatoria, lo entiendo así. Estamos hablando de investigación y uno de los campos es el de transferencia de conocimiento. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, no es solo mi opinión, sino esto, dada la preocupación y el escepticismo en algunas universidades e incluso algunos rectores sobre esto, sobre todo a la hora de pagarlo, ¿no? Exacto. Sobre todo a la hora de pagarlo, le pedimos al Ministerio que hiciera una aclaración y el Ministerio mandó una carta muy contundente a todos los rectores diciendo, vamos a ver, si hay una de las ventajas que tuvo esta valentía política de introducirlo en la convocatoria de seseños de investigación como una modalidad de la convocatoria de seseños de investigación, es que a día de hoy, mientras no cambie la norma, es a todos los efectos equivalente a un seseño de investigación. Efectos académicos, efectos económicos y efectos curriculares, ¿no? Entonces, digamos que tiene la misma validez. Otra cosa es que se discuta eso y que cambien las normas y que cambien las leyes y se haga una categoría distinta. Pero a día de hoy, tal como salió en la convocatoria, está sujeto a todas las características de un sesenio de investigación. Y es una modalidad dentro de la convocatoria de seseños de investigación. Yo, desde mi punto de vista, lo sigo interpretando como un campo más dentro de los sesennios de investigación. Y creo que deberíamos hacer todos la voluntad de ser rigurosos en el vocabulario y no referirnos a sesenios de transferencia, sino un campo dentro de los sesenios de investigación. Porque es que estamos ayudando a deformar el concepto en sí mismo. Claro, pero este es el problema, que se cambió el nombre del campo cero, se llamó el sesenio de transferencia a un campo de los sesenios de investigación. Es un campo transversal de los sesenios de investigación, que se dirige específicamente a la transferencia de conocimiento. Es lo que es ahora mismo. Otra cosa es que en la propuesta inicial se hablaba de septenios de transferencia para hacer una convocatoria distinta, ¿no? Que se regularía, pero la decisión del gobierno fue esta que dices tú. Es una modalidad de los sesenios de investigación que atiende a los méritos de la transferencia de conocimiento. Ok, pues yo recomendaría que hablásemos de un tramo de transferencia dentro de los sesenios de investigación para ayudar a designar correctamente. Pero ya sabes que al final la coloquialidad te lleva a ponerle la simplificación, ¿no? El apellido. Pero sí, es así, ¿eh? A día de hoy es así. Muchas gracias. Era esto porque esto a veces me enfada un poquito. Gracias, Salustiano. Gracias, José, también. Bueno, ahora mismo no tengo más preguntas. Si alguien quiere comentar algo más. Sino, bueno, sobre todo creo que le ha debido parecer muy interesante a todos los asistentes como miembros y como voluntarios de la sección española de IECubo, bueno, el notar y el darnos cuenta que estas cosas, muchas de las cosas que hacemos en la sección y que hacemos en la organización, pues efectivamente tienen como objetivo transferir el conocimiento a la sociedad, no solamente
tiene un objetivo de investigación, sino eso, de transferir el conocimiento para mejorar la sociedad a través de esa transferencia de tecnología. Al fin y al cabo, esa es la guía que nos une aquí, ¿no? Y como, bueno, se ha comentado un par de veces que la convocatoria anterior tuvo algunas cosas que alguna gente no acaba de entender, pues creo que nos quedaremos más tranquilos si bueno, esperemos que todo eso se quede mucho más claro en la siguiente convocatoria y que todo el mundo sea consciente, todos los voluntarios de IECUBO sean conscientes, efectivamente, que su labor en la organización, pues es a un nivel o a otro, en diferentes grados, pero es valorada como transferencia de conocimiento a la sociedad. Y bueno, si no hay más preguntas, pues nada, muchas gracias, Salustiano, por tu participación, por todo, y espero que sigamos en contacto. Y si te quieres quedar al resto de las charlas, pues eres invitado. Muchas gracias, ya me despido porque ya llevo muchas videoconferencias hoy. Muy bien, muchas gracias. Venga, que cuidaros mucho. Hasta luego. Gracias, igualmente. Y bueno, con eso terminamos esta parte de la presentación y de la sesión de por la tarde. Y lo que voy a hacer es pasar el testigo precisamente a José López. Te voy a convertir en organizador y continúas con la sesión.